una de las cosas con las cuales nos encontramos siempre es precisamente con el predicar el evangelio y la conclusión a la que cada uno de nosotros llega sobre eso, sobre la percepción que tenemos, usted como hijo de Dios, cuando se habla de predicar el evangelio, ¿qué piensa? ¿Qué es lo que viene a su mente? ¿Qué entiende usted por predicar el evangelio? Tengamos en cuenta una cosa, en realidad la palabra del Señor nos dice en los evangelios que hay que predicar el evangelio. El Señor Jesús lo dijo, palabras muy conocidas por todos. El Señor Jesús lo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia, prediquen el evangelio a todo el mundo. También Mateo dice, 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Al final de Lucas, el capítulo 24, también dice algo parecido, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que en realidad lo que podemos ver de ahí en adelante es gente predicando el evangelio. La pregunta mía entonces es esa: ¿qué entiende usted cuando se dice vayan a predicar, prediquen el evangelio? Yo pienso, he tratado de pensar en algunas cosas al respecto. Creo que para muchos la idea de predicar el evangelio es algo que está supeditado a un sentir. Algunas personas dicen, es que yo no tengo ese sentir. Eso es una conclusión a la que muchos llegan. Es que otros dicen, a mí me da pena. Otros dicen, yo no sé qué decir, pastor. Otros dicen, es que yo no sé nada de la Biblia. Entonces, en realidad, podemos ver que hay distintas percepciones. Otros, considero que otros, por el asunto contextual en el que estamos, donde todo está volcado a las redes, a la televisión, o también, por ejemplo, que estamos hace unos meses que podíamos reunirnos mucha gente. Algunas personas piensan seguramente que predicar el evangelio es pararse ante un atril y entonces hablarle a la gente, a multitudes. ¿Sí? Hay una canción muy antigua que compuso un amigo y la voy a poner como ejemplo porque resulta que había un hermano en la iglesia que le gustaba mucho cantar esa canción. Y la canción decía así más o menos: yo quiero ir a Asia y Oceanía, América y Europa, Señor, yo quiero ir. Yo quiero ir. Entonces él hablaba de África, hablaba de que él quería en su canción, quería ir a todos los continentes a predicar el evangelio. Pero recuerdo que un día después de, así como cuando le tienen guardadito algo a uno, él se bajó y después del culto, algunos amigos empezaron a molestarlo y le decían, oiga, usted canta que quiere ir a América y Oceanía y a Europa y usted no va ni siquiera a los cultos de barrio aquí en la iglesia. Entonces, pensemos un poco en esto, porque al final, predicar el evangelio, ¿qué significa? Porque en realidad no es lo que usted piense, siempre será lo que Dios quiera, porque en lo que respecta a seguir al Señor, siempre estará involucrado una acción en que yo tendré que poner a un lado mi voluntad para poder hacer la voluntad de Dios. En eso está basado el evangelio en todos los aspectos, en que el ser humano sea capaz de reconocer al Señor como quien tiene autoridad sobre él. Eso hará que usted y yo tengamos una percepción un poco más clara de lo que significa seguir al Señor. A propósito, que seguir al Señor no es solamente creer en Él. Esa es una de las fallas que tiene la gente en el común. Ellos piensan que creer
es ya seguir al Señor. Y la gente argumenta, usted los oye decir, yo tengo mucha fe en Dios. Eso dice la gente. Es que yo tengo mucha fe, es que yo le oro a Él. Es que yo también leo la palabra aquí. Y entonces sus argumentos pueden ser muy ciertos, pero una vez más, no es lo que yo crea, sino lo que Dios espera, lo que Dios quiere. Y les voy a decir esto de una vez. Es imposible, óiganme esto, imposible que alguien diga que sigue al Señor y que no sirva al Señor. Es decir, que no se ponga a su servicio. Y ustedes saben que a Dios o a cualquiera, es que a cualquiera, no solo a Dios, pero digámoslo de esta manera, a Dios no se le puede servir de cualquier manera. Pero eso no solamente, si usted va a mi casa y yo le voy a brindar a usted un jugo en un vaso de vidrio transparente y usted logra notar por fuera que el vaso de vidrio tiene un orillo negro en el fondo, que no es del líquido que le estoy dando, ¿usted qué va a pensar? ¿Usted cómo se siente? Que tenga una huella así por dentro. ¿Sí han visto esos vasos de vidrio que tienen una huella por dentro y uno va a tomar y como que ahí, o sea, usted no se sentiría bien porque definitivamente, o como cuando uno va a un restaurante y es mal atendido por un mesero, cuando hay una mala atención. Ahora, definitivamente yo quisiera comunicarle a la iglesia del Señor que el Señor a nosotros nos ha llamado. Esa palabra llamado significa nos ha salvado para que le sirvamos, para que pongamos nuestra vida a sus pies, para que hagamos su voluntad. Esto no es un asunto de un sentir. Esto no es un asunto de que, pastor, es que yo no tengo el sentir. O pastor, es que yo no sé. Pastor, es que yo no me sé ni un versículo. Pastor, hay gente que me dice, pastor, yo leo y a mí se me olvida todo y a mí no se me queda nada, pastor. Yo no sé, o sea, piensen un poco en esto, porque esas son cosas que no le pasan a usted solamente, sino que le pasa al común. Ahora, ayer estaba hablando con un amigo en Canadá, que un pastor, que fue una persona como superior a mí, y entonces estábamos hablando y me decía, Michael, llegamos a la casa de nuestro amigo allá en España, me estaba contando una historia que pasó en España, y entonces estaba ahí de repente, nos sentamos y bien cansados que llegamos de por allá, y la hermana, la esposa del hermano, ella corre para acá, trapee para allá, limpie, y estaba haciendo oficio, y el otro ahí bien sentadote mirando televisión, y sabe que a mí me dio tanta impaciencia que yo me levanté y me metí a la cocina y me puse a lavar platos. Y entonces él, cuando me vio que me paré, ¿usted qué hace? No haga eso. Y dice, no, es que a mí no, yo quiero hacer. Entonces el hombre también se puso a hacer aseo y como a tratar de ayudar. Si usted se da cuenta, el espíritu de servicio no es algo que esté supuesto bajo una condición de que me tengan que mandar. No hay necesidad. ¿Cómo hago yo como pastor, con toda mi capacidad de hablar y de intentar influir en la vida de la gente por medio de la palabra de Dios? ¿Cómo hago yo para obligar a alguien? Piense en eso. En realidad, eso no se puede. Lo mismo que nadie puede obligarme a mí a nada. Y hablando de la palabra de Dios, se hace necesario que entendamos que el Señor realmente nos está llamando es a que le sirvamos a Él, a que pongamos nuestra voluntad, nuestro carácter, óigame, nuestro temperamento, eso que usted es un volado de genio así, o usted es el más apagado de la casa, no importa. Dios quiere que usted se ponga a su servicio y no me diga que no sabe, porque no se trata de saber. El que se pone en las manos de Dios y le dice, Señor, yo quiero servirte, entonces Dios es lo suficientemente poderoso como para capacitarlo a usted. Es así de sencillo. Es solo un asunto de que a veces pareciera como si
hubieran muchas cosas, muchas pantallas a nuestro alrededor y estuviéramos viendo muchas cosas. Estamos distraídos, ocupados. Entonces la gente argumenta, no porque no quiera o no pueda, sino porque están tan empeñados en otras cosas que no ven que ahí también, en esas otras cosas que hacen, también pueden hablar y servir a Dios. Usted no me diga, pastor, es que mi trabajo. Y entonces en el trabajo usted no puede hablar de Cristo, no puede servir a Dios en el trabajo. Pastor, es que la universidad, ahora pongamos el ejemplo que estamos viviendo. Pastor, pastor, y ahora que no puedo salir de mi casa, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque al final, el argumento que Pablo da en su carta, el versículo, voy a citarlo otra vez, versículo 16 de Corintios 9. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme, es decir, no es algo que, es que yo soy un predicador, es que yo, o sea, Pablo, que imagínese usted, le voy a poner un ejemplo, vea, Pablo escribió medio Nuevo Testamento, la mitad del Nuevo Testamento le escribió Pablo, y él dice esas palabras, dice, no es que yo me ponga aquí que yo soy el que más predico, no es no es tanto, él lo está poniendo no tanto como un privilegio de que se paró aquí en un púlpito y le predicó a 20,000, como aquel que quería ir a Asia, Oceanía, América y África, quería ir a todos los continentes y ni siquiera iba al culto del barrio de la iglesia. Entonces, no es una jactancia, no es algo que en lo que debamos enorgullecernos, porque ¿a quién le enorgullece lavar platos? ¿A quién le enorgullece hacer oficio? Sí, piense un momento. Esta mañana me levanté pensando en eso. Yo lo he contado en algunos, pero lo voy a contar para los que no saben. Yo trabajé de todero en un conjunto residencial de edificios en Bogotá, por allá en Suba. Por allá viví yo y por allá trabajaba yo de todero y me tocaba limpiar los lockers de la basura. Bueno, era como lo más terrible lo que me tocaba de hacer allá en ese lugar donde trabajé. Y les voy a ser muy sincero, no es algo que enorgullezca. Esta mañana me levanté pensando en los señores que recogen la basura y tuve un pensamiento sobre ellos. Porque yo los entiendo, yo los conozco, yo sé lo que eso significa. Y les voy a ser muy sincero, no es algo de lo que uno dijera, uy, que me enorgullezco. Pero en realidad es un asunto de concepto, de percepción. ¿Qué tal que no hubiera nadie que recogiera basura? Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Sería nosotros mismos recogiendo nuestra basura y llevándola a dónde? Y las filas de carro entrando al carrasco llevando los canecos de basura. ¿Se imagina eso? Al final debemos dar gracias por los que recogen basura en las calles. Pero Pablo, le voy a ser muy sincero, mire, predicar el evangelio es algo que conlleva realmente a veces algún sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento? Le voy a decir por qué, como experiencia propia, porque el predicador no es del púlpito, porque es que mi intención, yo estoy aquí para hoy, aquí ante ustedes, pero es que no es eso. Es el que predica, me refiero a eso. El que predica lleva un sufrimiento, rechazo. La gente rechaza el evangelio de muchas maneras. Yo he escuchado que me han dicho, que me ha mentado la madre, váyase aquí usted tal por cual, que ustedes son una plaga en este pueblo. Me han escupido, me han pegado. Yo podría contarles aquí mis tristezas y ponerme a llorar y hasta los haría llorar a ustedes de pronto con lo que me ha pasado. Pero sí hay un sufrimiento. Otra clase de sufrimiento que hay es por mi familia. Ustedes se imaginan que yo los tengo ustedes hoy aquí en este culto y que yo tengo un montón de familiares a quien les hablo y son gente que seguramente hoy están sentados en la puerta de su casa allá en Valledupar tomando cerveza. Todos.
mujeres y hombres, primos, tíos, hermanos, cuñados, todos, me los puedo imaginar, porque los conozco. Y que uno llegue y les diga y les hable, amigos a los quienes se les manda un mensaje y solamente con que uno diga, hola, Dios te bendiga, tenemos culto hoy, y de repente nos dejan en visto. Eso produce tristeza, porque a la final lo que dice Pablo es cierto. No es algo de lo que yo diga, es como no es como que yo llegue a su casa y le lleve una torta. Usted abre su puerta y usted se va a alegrar porque yo le llevé una torta y usted dice, qué rico, qué delicioso. Pero a veces el evangelio no parece que fuera para la gente. Pero yo quisiera que la iglesia esta mañana pudiera entender que no es algo de lo que debamos jactarnos. Dice Pablo, óigame bien, dice Pablo, estoy obligado por Dios a hacerlo. Y entonces se hace como una especie se preocupa y dice, qué terrible sería para mí si no predicara el evangelio. Entonces yo le pregunto esta mañana, estoy de noche, no sé, estoy de mañana todavía. En esta mañana le pregunto una cosa. ¿Sí cree usted que lo que está haciendo o no está haciendo se parece a esto? Si yo lo hiciera por mi propia iniciativa, entonces merecería que me pagaran, pero no tengo opción. Esa es una expresión muy fuerte. No tengo opción, porque mi Dios me ha encomendado este deber sagrado. Así que es un deber sagrado que el cristiano predique la palabra. Sagrado porque usted no está llevando tortas. Usted no está llevando un almuerzo de regalo. Usted lo que está llevando, óiganme todos esta mañana, usted lo que está llevando es la palabra de salvación a su familia, a sus amigos, a la gente que lo conoce y al que no lo conoce. Esto es un asunto preocupante, porque pareciera que nos quedamos congelados en nuestra idea propia y decimos, es que yo no sé, yo no soy capaz, me da miedo, es que no me sé ni un versículo, es que pastor, y yo, sí, o sea, empezamos a encontrar, es que mi trabajo, es que mi tiempo, es que, ay pastor, es que yo no conozco a nadie, yo vivo aquí en este lugar y yo no saludo a ninguno, a mí ninguno me conoce. No sé. Dicen las estadísticas que en la vida nuestra, por lo menos nos vamos a encontrar en el camino en toda nuestra vida con 10,000 personas. Es más o menos el promedio. Así que si estás a mitad de tu vida, ya llevas 5,000 con la que te has cruzado. Esto es algo de pensarlo realmente. Yo quiero citarles un texto que se encuentra en Ezequiel. Ezequiel 33, el versículo 1. Si usted lo puede ir buscando ahí. Yo sé que los niños me están entendiendo lo que estoy, sí o no que sí, niños, ustedes están ahí dándose cuenta de lo que hablamos, es muy cierto. Entonces, mire, Ezequiel 33 dice, el versículo, 10, dice así. Perdón. Ya lo encontré. El versículo 1. Ezequiel 33, el versículo 1. Entonces dice así. Una vez recibí un mensaje del Señor y me dijo, hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Oiga bien lo que dice el mensaje. Cuando yo envío un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela.
Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a los habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar y resulta que los matan, ellos mismos tendrán la culpa de su muerte, porque oyeron la alarma y no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a la advertencia, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero yo haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Entonces aquí hay dos cosas clave. Dos cosas clave. Está la responsabilidad del pueblo y la responsabilidad del que predica. Entonces, si yo predico, es muy posible que el pueblo sea avispado, el pueblo sea entendido y diga, bueno, yo me voy a escapar. A propósito que el evangelio es la puerta de escape para los que aquí todavía no han tomado esa decisión con el Señor, que esa no es una indirecta, sino que es una bien directa para todos aquí. Entonces, entendamos eso así. Lo digo en broma, ¿no? Pero en serio también. Así que en realidad el caso se basa en que sí debe haber alguien que avise. Había un anciano en Valledupar, porque yo me quería en Valledupar. Había un anciano que él predicaba de esta manera. Él se acercaba donde la gente, en el mercado, en el centro, en todas partes, y así no lo conocía. Le decía, mire, si usted no se arrepiente, oiga bien ese mensaje de ese viejo, si usted no se arrepiente, usted se va a ir para la quinta paila del infierno. Y este señor tenía un mensaje que era muy, yo les digo, realmente yo no sería capaz como de manejar una expresión de esa manera. Porque en realidad pues no me mandó Dios a condenar a la gente, me mandó a salvarla, pero al final me doy cuenta que este hermano llevaba tanta gente a la iglesia. Pienso que no sabía mucha Biblia, era un anciano que casi no sabía ni leer. Pero lo que yo quiero resaltar es que él sentía ese compromiso, lo entendía. Él sabía lo que significaba, porque hay un enemigo que viene a destruir nuestras vidas. San Juan, el apóstol Juan, dice que el Señor dijo que el diablo, óigame bien, vino a robar, matar y destruir. Entonces, el enemigo es el que quiere destruir familias, vidas, hogares, gente que esté perdida en los vicios, los mantiene y trata de destruirlos. El enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe que en realidad ese es un mensaje muy sencillo de hablarlo? Hay que hacerle ver a la gente. Yo quiero que hoy los que me escuchan puedan verlo de esa manera. La solución es Jesucristo. Es un asunto de creerlo. Y por eso lo predico, por eso lo hablo. No esperando un pago, no esperando un premio. Es muy posible que me encuentre en el camino con quien me escupa la cara o con quien me rechace y me deje en visto. Pero una cosa sí sé, estoy anunciando el evangelio. Soy el atalaya, soy el vigía, el vigilante, el centinela que está parado en lo alto, viendo venir al enemigo y diciéndole al pueblo que se despierte y que salga huyendo y que se metan al refugio, porque de verdad viene algo terrible.
pero también hay una forma de escapar. Es mi responsabilidad, es mi obligación, porque yo también fui salvado, yo también fui perdonado. Yo lo digo es porque tengo la experiencia propia, es una experiencia vivida, es mi vida. Lo que ha cambiado cuando Jesucristo y su evangelio llegaron a mí. Y por eso hoy animo a todos. Pero la iglesia es el vigilante, es el centinela. Ustedes, hermanos que me escuchan, son los centinelas de sus casas. Son los centinelas de sus padres. Óiganme, hijos, aquí. Ustedes son los centinelas de sus padres, los que tienen la obligación de que sus padres se escuchen. Hay algo, vamos a tener que hacer algo aquí. Porque esta situación no sé si va a cambiar mucho. Ahora los que salieron todos a comprar al costo y allá a todas partes llenaron, van a ver cómo se va a duplicar esto. ¿Y qué van a hacer entonces? Nos van a volver a encerrar y nos van a volver a meter en las casas. Yo no sé, no digo que sea así, pero eso puede pasar. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra familia? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? Mire, hay un texto que quiero que lea conmigo en Romanos 10. Yo les decía que hay dos responsabilidades, la responsabilidad del centinela, pero la responsabilidad del pueblo. El pueblo tiene que apercibirse porque la alarma está sonando. No me digan que no escucha nada, porque en realidad sé que no son mis palabras. Es Dios el que está tocando al corazón. Así que la alarma está sonando, la presencia de Dios está moviéndose en la vida suya. Aquí el capítulo 3, el capítulo de Romanos 10, capítulo 10, aquí está un texto. Versículo 8. Versículo 8. Dice así. ¿Más qué dice? Óiganme bien ustedes. Cerca de ti está la palabra. ¿Sí me oyeron eso? Cerca de ti está la palabra. ¿Sí ve que no está lejos? Dios no es Dios lejano, Dios es un Dios cercano. Así que tanto el que predica como el que escucha la prédica debe saber que la palabra está cerca. El Señor Jesús dijo, no se preocupen por lo que cuando vayan a hablar de mí, no se preocupen por lo que vayan a decir, porque yo pondré palabras en su boca. Eso es una cosa milagrosa. Eso. Yo recuerdo la primera vez que prediqué, yo prediqué un sermón, le voy a ser muy sincero. Yo creo que ahí la única que decía amén y aplaudía era mi mamá, mi madre querida, que es una hincha mía. Entonces ella, amén, amén, y ella, ya está mi hijo predicando, y seguramente. Y les digo una cosa, recuerdo que yo hice una invitación así, ¿quién se quiere entregar? Y recuerdo que mi mamá se paró y fue a buscar una señora que ella conocía. Yo no sé si ella lo hizo para apoyarme, en realidad, pero ella buscó una señora, venga, venga, y la agarró por el brazo, vamos, vamos, y se la llevó casi como que jalada para que pasara. Yo me acuerdo de esa escena y yo me achanté, como dicen aquí en Santander, porque yo dije, no, pues, bueno, qué bendición, sí, en realidad. Y me pasó, yo me casé con Carmen y yo le decía a Carmen, yo quiero ser predicador, yo quisiera ser, y ella decía, ¿y este con qué? Ella pensaba en sí misma, decía, ¿este con qué? Porque en realidad les digo una cosa, a mí me pasaba como aquel hombre aquel pastor, que la gente se le dormía en el culto. Entonces él le dijo a otro amigo, pastor, ¿qué hacemos, pastor? Es que mira, es que a mí yo predico, la gente se me duerme. Y entonces el pastor le dijo, no, lo que tienes que hacer es grabarte la prédica y escucharla para ver dónde está el error.
y entonces el hermano se grabó la prédica y cuando se puso a escuchar la prédica se quedó dormido también y no pudo saber qué fue lo que pasó en realidad. Así que esto me pasó a mí, pero un día Dios me capacitó, lo digo, y de acuerdo a mi capacidad, no puedo ser el mejor ni el peor, no sé, pero en realidad trato hoy de hacerme entender, pero sobre todo espero que el Señor Jesús respalde mi predicación para que ustedes puedan comprender lo necesario que es ponernos en las manos de Dios para que mis hijos escuchen la palabra de Dios, conozcan al Señor, para que mi esposa, mi madre, mis padres, es decir, que yo pueda ir alcanzando en cadena a las personas que están cerca de mí. Seguramente alguno va a rechazar. Mire, el versículo 8 dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga bien, ¿qué es lo que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, oye bien eso, porque cuando la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, no está diciendo que tú digas, ay, Jesús es el Señor, no está diciendo esto. Lo que está diciendo es que el Señor es el que te gobierna, porque un Señor, de acuerdo a la Biblia, es el que es dueño de algo. Así que si tú llegas a confesar que Jesús gobierna tu vida y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, para hacer las cosas como son, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, el versículo 11 dice, pues la escritura dice, todo aquel que creyere en él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora mire la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En otras palabras, ¿cómo vas tú a decir que Jesucristo es tu Señor si no crees en Él? No se trata de saber que Dios existe. Yo lo dije hace un momento, creer es obedecerlo. Así que no hay manera de que alguien invoque a Jesús como su Señor si no cree en Él. Es decir, si no está dispuesto a servirlo. Ahora, sé una cosa, que no hay manera de que creas en Él si no escuchas primero. Y por eso es importante que escuches la palabra de Dios. Pero también no hay manera de que escuches si no hay quien te predique. Y no hay manera de que vayan a predicar si no se envía a alguien a predicar. En otras palabras, otra vez, hay que enviar a la gente a que predique para que los otros escuchen y que aquellos que escuchen crean y que aquellos que crean invoquen al Señor. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Yo trabajé en un pueblo de montaña por aquí cerca de Bucaramanga que se llama Tona. Y un día había una hermana, había una familia que vivía allá como a una hora subiendo en una montaña. Y un día yo estaba demasiado cansado. De por sí que no me gusta subir cuestas. Y yo iba con mi esposa. Y esas cosas como cuando Dios te tiene que decir las cosas para que aprendas. Y yo llegué a la base de la montaña aquí, yo vi ese camino y dije, uy, no, Carmen, yo no quiero ir por allá, hoy yo me quiero ir para la casa. Y ella me dijo, acuérdate que tu trabajo no es caminar. Tu trabajo está allá arriba, donde están esos árboles, ahí hay una casa con gente que necesita al Señor. Y me tocó tragarme mis palabras, porque en realidad no es algo que dijeran, páguenme. Es una obligación prácticamente.
Así como el que todavía no ha creído debe estar obligado a hacerlo, pero porque te conviene. Como cuando nuestra mamá nos decía, cómase la verdura. Entonces es algo que conviene. Ahora, el texto, para ya ir terminando, dice así, el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Dice el 16, mas no todos obedecieron. ¿Qué tal esa? Entonces si hay quien predique, si hay quien hable. Lo que pasa es que también no todos obedecen. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y aquí está el contraste entre dos entes, dos factores que son totalmente diferentes. El primero es Israel, que tuvo a Dios cerca y no lo oyó. Y el segundo somos nosotros, que no estábamos interesados, pero que Dios nos buscó. Dice el versículo 18, el 19, también digo, ¿no han oído, no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Esto que les estoy diciendo, cabe analizarlo en esta hora. Si en realidad somos parte de aquellos a quien Dios le tiene la mano extendida todo el tiempo y no hacemos nada, o si somos aquellos que de pronto ni estábamos pensando que la oportunidad para nosotros, ni siquiera lo hemos pensado, pero que Dios se nos apareció en el camino. En definitiva, Dios nos ha buscado. Es importante que entendamos eso.